católica. Sí. Por eso es que me parece tan importante la encíclica, porque no es solo una declaración de principios, sino como fue en su momento la encíclica de Rerum Novarum, que se refería especialmente al comienzo de la era industrial, Claro. la industrialización acelerada, no de todo el mundo, pero sí de los principales países del centro de Europa, Inglaterra incluida, llamando la atención sobre la deshumanización que las máquinas provocaban en la conducta de los seres humanos, pero fundamentalmente en las instituciones culturales. Ajá. Y de esta forma es que yo creo que hay que leer la encíclica Magnifica Humanitas, que significa magnífica humanidad. Me voy a permitir hacer retomar rápidamente lo que habíamos dicho y luego nos vamos a concentrar en lo que habíamos prometido, que son las críticas que merece la encíclica, no solo por parte de los magnates de la industria de la inteligencia artificial, sino fundamentalmente de otros adversarios del progreso tecnológico, pero que tienen en cuenta la falta de neutralidad del discurso eclesiástico. Bien. Por supuesto que cuando uno combate no es neutral, porque si fuera neutral no combatiría, pero se trata de algunos supuestos que conviene tener en cuenta en el debate que seguramente va a comenzar a intensificarse en los próximos tiempos. Sí. Para la Iglesia, realmente las conquistas de la ciencia y de la técnica, desvinculadas del progreso moral y social, terminan por volverse contra el hombre. Y si bien no asegura taxativamente que estas conquistas tecnológicas de la inteligencia artificial ya estén en contra del hombre, sí manifiestan su perfil posthumanista, es decir, desvinculadas del progreso moral y social de los individuos. Por eso es necesario distinguir con claridad. Una cosa es integrar las tecnologías en una visión humana y relacional, cosa que ningún gobierno ha intentado, y otra es dejarse guiar por un imaginario que desprecia el límite y promete una salvación puramente técnica. Tengamos en cuenta que Peter Thiel, Elon Musk, etcétera, etcétera, Larry Page de Google, incluso Andronic, se niegan, el de Andronic no tanto, ¿no? Pero casi todos se niegan a la regulación de la actividad. ¿Por qué se niegan? Porque en realidad a ellos no les interesa construir una civilización del amor, ni nada que se le parezca. Por eso es que Magnifica Humanitas pregunta, no qué puede hacer la inteligencia artificial, porque ya se sabe que puede hacer cualquier cosa, sino qué tipo de humanidad queremos construir con ella. Y un debate acerca del futuro de la humanidad hace varias décadas que no tiene lugar. Claro. Qué sé yo, me imagino los masones. Uno podría estar de acuerdo o no con algunos de sus conceptos, pero ellos tenían una idea de perfeccionamiento ilustrado de la mente humana. Sí. Yo no sé si esta gente va a reconocer en algún momento que lo que les interesa es reemplazar a la mente humana por servicios, llamémoslo así, automáticos, pero que de ninguna manera son neutrales. ¿Y por qué no son neutrales? Porque evidentemente toda construcción humana lleva el sesgo de su constructor. Consciente o inconscientemente, cuando hacemos algo, dejamos nuestra huella ahí. Y nuestra huella no incluye solamente las partes lindas y buenas de nuestro espíritu, sino también las tendencias, podríamos decir, más escabrosas de nuestro espíritu. Cada avance tecnológico debería hacernos más humanos, piensa la Iglesia, más solidarios y más responsables. Nunca menos. Pero con el avance tecnológico que se amenaza, evidentemente, pensemos simplemente en los teléfonos celulares. En nuestra infancia había, en todo caso, un televisor en nuestra casa, dos. Sí, sí. Uno solo. Sí, una. Había una radio, dos.
El resto era actividad, o sea, la actividad de ocio familiar era compartida. Era difícil establecer la agenda de ese consumo cultural. Claro, que se sentaba a ver la familia en la tele. Exacto. Cuando había un partido de fútbol, Y- en esa época a las mujeres no les interesaba tanto el fútbol. Sí, tampoco se transmitía tanto igual, ¿eh? Pero Era más la radio. Sí, pero bueno, a lo que voy es al hecho de que la actividad era compartida. Claro. Hoy cada cual tiene su celular, lo vemos en los restaurantes, lo vemos incluso en nuestras casas, Sí, que cada uno de los comensales está con su pantalla. sí. Sí, llega un momento que la conversación se termina Sí. y están todos mirando la pantalla. Entonces te quiere contar algo de lo que ve en su pantalla. Claro. Y vos no querés apartarte de tu pantalla. Mi pantalla, tu pantalla es prueba de los lazos de solidaridad que han estallado con la tecnología. Probablemente no haya sido el objetivo, pero es el resultado. Claro. Y como es el resultado, tenemos que advertir que la inteligencia artificial no hará más que acentuar estos resultados. Sin regulación es muy difícil que la actividad mercantil transite hacia una mejora sustentable de la humanidad. Esta es otra de las ideas de Magnífica Humanidad. No lo dice con tanta claridad como lo puedo decir yo, porque a mí la verdad que nadie me escucha. Pero al Papa lo escucha, imagínate, Claro. Un montón de gente. la Organización Mundial del Comercio, sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido está bien entonces que la Iglesia se haya parado, como decir yo, como autoridad mundial, que en algún sentido la tiene, me enfrento a esto. Sí. Yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos. No, este Papa, por supuesto, escribió esta encíclica, pero la encíclica, ¿cómo te puedo decir? Se viene preparando desde hace por lo menos una década, Sí. cuando ya se hablaba de lo que se llama transhumanismo, es decir, ¿qué va a pasar cuando este ciclo de representarnos al ser humano individual, como libre, como espontáneo, como creativo, ceda su lugar a una máquina? Una máquina que, si bien puede trabajar de una manera mucho más rápida, de una manera mejor, siempre va a tener el sesgo de las corporaciones que invirtieron para la investigación y el desarrollo de esos sistemas digitales. El mensaje central de la encíclica, como para empezar ya mismo con las críticas, es: la inteligencia artificial puede ser cada vez más inteligente. El desafío es que nosotros no dejemos de ser humanos. Porque la inteligencia humana es una de nuestras principales características. Bueno, con esto ya hemos sido bastante generosos con la Iglesia. Ahora vamos Bien, a hacer ahora vamos crítica. Claro, ahora vamos a pegarle. Bueno, ¿qué se le dice en general? Quiero aclarar que algunas de estas críticas yo las suscribo. Ajá. Lo que no sabría es cómo superar esta crítica. Por ejemplo, la encíclica enfatiza demasiado los riesgos y subestima algunos de los beneficios de la inteligencia artificial. Por ejemplo, existen sistemas de inteligencia artificial que ayudan a detectar tempranamente ciertos tipos de cáncer. Esto es una mejora y un beneficio realmente encomiable. Sí. Un crítico podría preguntarse, ¿no deberíamos poner más énfasis en estas posibilidades extraordinarias que en los riesgos potenciales? Yo suscribo esta crítica. Lo que pasa es esto, que en general uno no llama la atención en el festejo, sino en la amenaza. Claro. Es decir, cuando vemos un partido de fútbol, los que nos gusta el fútbol, prestamos más atención cuando somos atacados que cuando atacamos. Porque cuando atacamos, esperamos el gol que festejaremos el minuto y medio subsiguiente. En cambio, los goles que nos hacen duran, la tristeza que nos causa o la bronca que nos causa, dura mucho más. Claro. Por lo tanto, esta crítica es certera, pero hay que entender que la amenaza es grande. Otra crítica sostiene que tienen una visión demasiado cautelosa de la tecnología. Es decir, durante la Revolución Industrial también hubo miedo a las máquinas. Estaban estos luditas, estos ya no son del siglo XIX, sino del XVIII, que destruían los telares automáticos, los telares industriales. ¿Por qué? Porque temían
con justa razón, que se iban a quedar sin laburo. Sí. Y cualquier amenaza a la continuidad de tu bienestar o de tu equilibrio, evidentemente tiene que producir algún tipo de reacción defensiva. A largo plazo, la revolución industrial generó mejoras enormes en la producción, el transporte y la calidad de vida. Los críticos podrían decir que con la inteligencia artificial puede ocurrir algo similar. Claro, pero esto es nada más que una especulación. La crítica es certera. Incluso yo me tomé el trabajo de ver cómo había sido la evolución de los países industriales y de los países en vía de desarrollo, vamos a decirlo así, en los últimos 50 años. Ajá. Y realmente el desarrollo ha sido sustentable para toda la humanidad en los últimos 50 años. Tanto los países pobres como los países ricos vieron mejorar la expectativa de vida, o sea, se vive más tiempo, detener enfermedades que hace 50 años parecían mortales o fatales y que ahora son perfectamente tratables. Ha mejorado la tasa media de ingreso incluso de los sectores sociales inferiores o digamos de las clases trabajadoras. Es decir, lo que dicen muchos conservadores, incluido Milei, en los últimos 50 años la humanidad está mejor que digamos en los años 70. Sin embargo, la advertencia sobre el uso indebido de sustancias como el Roundup, etcétera, etcétera, que ha mejorado, es cierto, la producción, ha mejorado la alimentación, muere en proporción, en la población hambrienta no ha aumentado, se ha detenido en términos proporcionales, es decir, es mucho menor actualmente de lo que era hace 50 años. Pero el Roundup y otras sustancias químicas que se han utilizado y que se siguen utilizando también dañan al medio ambiente y también generan consecuencias. Es decir, depende a qué inteligencia artificial, esa es la pregunta que yo hice, Claro. para que te conteste que estamos mejor que hace 50 años. Claro. Bueno, la Iglesia lo que hace es contabilizar las pérdidas y la inteligencia artificial, deshumanizante, lo que hace es borrar las pérdidas, Claro. quedarse exclusivamente con Los beneficios. los beneficios. Que insisto, no es que son imaginarios, existen, pero las pérdidas tampoco son imaginarias. Claro. Y en un balance costo-beneficios, Eso es muy difícil precisarlo, porque bueno, en el medio estuvo la pandemia, claro. y en la pandemia hubo una mortandad que no se esperaba. Por supuesto que nunca vamos a saber cómo se originó la pandemia, pero hay todo tipo de teorías conspirativas sí. a las que no le daremos eco No, No, porque son en buenísimas. este espacio. claro. Bueno, sus propuestas son más éticas que concretas, le dicen al Papa. O sea, usted lo que hace es una evaluación de carácter moral, pero haga una evaluación de carácter económico. Después de todo somos una actividad económica, no somos una actividad moral. Pero el tipo dice, pero yo soy papa, no soy Claro. licenciado en Claro. administración de empresa. Bueno, hay un sector amplio de economistas católicos. O sea, la crítica no va solo contra la figura del Papa, sino contra los católicos que suscriben esta encíclica. O sea, usted habla de principios, lo cual está bien, pero no tiene una solución concreta. No es el caso, ¿no?, de la inteligencia artificial. El Roundup, es decir, el problema de Monsanto y la extinción de especies biológicas que caen bajo la guadaña, digámoslo así metafóricamente, de una sustancia química que mejora la productividad, pero que deja consecuencias que nadie quiere evaluar ni reconocer. Bueno, ¿cuál sería la solución concreta? Y te corren con te corren con una sota, digamos, en el truco. Claro. Te dicen, bueno, mirá, está bien, dejamos de usar el Roundup. ¿Y qué querés, volver a las cifras de producción de hace 40 años? Cuando la población era la mitad la población mundial era la mitad de lo que es ahora.
La gente se va a morir de hambre. y no va a alcanzar. Bueno, es decir, ahí es un debate difícil de sostener en términos neutrales, porque hay intereses de por medio, obviamente. Todos podemos estar de acuerdo en que los algoritmos deben ser transparentes, pero ¿quién los controla? ¿Qué organismo los audita? ¿Qué sanciones debería haber en caso de que a una reglamentación eventual se la transgreda sin ningún aviso? Un crítico podría decir que el documento papal identifica bien el problema, pero no ofrece respuestas operativas. Y de verdad es muy difícil pensar en las respuestas operativas cuando las empresas, amparándose en el secreto industrial, no dan a conocer ni sus propósitos ni sus truculencias, que están a la vista en términos de resultados, pero no en términos de su concepción. Otra crítica, no todos comparten los fundamentos religiosos del catolicismo. La encíclica parte de una visión cristiana de la dignidad humana, pero bueno, hay budistas, hay islámicos, De ateos. hay ateos. En una empresa tecnológica, por ejemplo, trabajan católicos, judíos, musulmanes, ateos y agnósticos, que son nuestros amigos. Sí. Todos pueden coincidir en que la inteligencia artificial debe respetar los derechos humanos, pero no necesariamente porque creen que la persona es imagen de Dios. El debate es si los mismos principios pueden justificarse desde fundamentos filosóficos distintos. Y ahí vemos que también hay dificultades para entenderlo. ¿Por qué? Porque hay corrientes de pensamiento que han superado esta idea de la imagen divina en el hombre. No es tan difícil ponerse de acuerdo, esta sería más bien una crítica tipo chicana, Sí. pero que tiene lo suyo, porque no podemos pensar que darle, es lo que dice Peter Thiel, y yo en esto presto atención, no puedo decir que estoy de acuerdo con Peter Thiel, pero él dice, mire, el Papa, y con esa encíclica, lo que está haciendo es darle aire a los chinos, porque él dice, no lo dice el Papa, pero digamos, se lo reconoce como la autoridad moral de Occidente. Los chinos no tienen ninguna autoridad. Los chinos tampoco dicen lo que quieren hacer. ¿Y qué pasa si nosotros, por regularnos, por seguir a estos resquemores, a estos prejuicios, detenemos nuestra marcha acelerada? Mientras que los chinos no la van a detener, al contrario, la van a intensificar. A ¿Y qué profundizar. pasaría entonces? Bueno, o sea, esto por supuesto me parece una teoría conspirativa, pero que no la dice cualquier salame de Internet, la dicen los grandes patrones de Internet. Con la parte de interés que tienen, por supuesto. Con lo no neutrales que son. Claro. Claro. O sea, No quiero perder con China. con esto los tipos se sacan de encima las hormigas y el hormiguicida. O sea, los católicos que vienen a joder, miren que están los chinos. Claro. Así que, y de paso, déjenos hacer lo que nosotros podemos hacer, porque ¿quién los va a defender a ustedes, de los chinos? Bueno, Chris Olah, se escribe O-L como ola, de la ola del mar, con H final. Chris Olah es el cofundador de Anthropic, que es una de las empresas fundamentales de la inteligencia artificial, hoy por hoy dueña de Claude. que se Claro, escribe ellos Claude. sí estuvieron en la presentación de la encíclica. Sí, sí, sí. Que Claude es la más desarrollada de las populares, digamos, es la más Sí. importante, ¿no? Sí. Sí, O por lo menos era, porque esto es una carrera Sí. sí. interminable. A lo mejor en esta etapa ya Día a perdió. día, sí. Ujú. Además, bueno, no se olviden que esto también es una competencia comercial. Claro. Por ahora no es un servicio demasiado oneroso y en algunos casos hasta es gratuito Ujú. o viene incluido en otros paquetes. Claro. Pero cuando se lance la carrera comercial, Ujú. y probablemente queden 2 o 3 empresas de todas estas. Sí, por ahora están probando y aprovechando para alimentar la inteligencia artificial. Exactamente. Por eso es gratis. Claro. Pero además porque nosotros somos lo que Varoufakis, creo que hemos comentado algo de Varoufakis la vez pasada. Varoufakis es un autor griego que fue ministro de Economía hace varios años de Grecia y que él propuso cortar la dependencia con el mercado, con el Banco Central Europeo. Grecia pasaba por una crisis de deuda muy parecida a las crisis argentinas. Sí. Pero una vez que se retiró de la función pública,
siguió su tarea como investigador económico. Y él lanzó un libro muy interesante, del que probablemente hablemos alguna vez, que se llama Tecnofeudalismo. Sí. La tesis de Varoufakis es muy sencilla. Dice, en el feudalismo, el campesino tenía que pagar para vivir en la tierra del señor feudal. ¿Y cómo pagaba? Con el producto de su trabajo. No con dinero, sino con algo más valioso que el dinero, que era el alimento. Gracias a eso es que los feudales cada vez tenían más, los terratenientes cada vez tenían más dinero y los campesinos no salían de pobres. Bueno, según la tesis de Varoufakis, el tecnofeudalismo consiste en que nosotros trabajemos la tierra, digamos, el espacio de las redes sociales, lo que estamos haciendo ahora, Sí. sin ir más lejos. Alimentando. De lo cual se nutre el algoritmo, o se forma el algoritmo, que finalmente dará sustento a la inteligencia artificial. Ellos son neutrales con respecto a valoraciones simples como las que propone la Iglesia o el Papa, pero no con respecto a la ideología fundamental que anima al capitalismo: rentabilidad, eficiencia, ganancia, egoísmo, disolución de los lazos sociales, por lo tanto, fin de la política. Este logaritmo, esta ecuación, termina con la humanidad en el sentido en que nosotros la hemos conocido. ¿Cómo terminó? Gracias al capitalismo, gracias al desarrollo de la burguesía, el hombre tal como se conocía en la Edad Media, es decir, el hombre que era un esclavo. Por supuesto, había hombres que eran esclavos y hombres que eran, o vasallos se llamaban en ese caso, y hombres que eran señores. Pero esa diferencia se quedaba con el 5% de la población versus el 95% de la población que vivía en condiciones deplorables. Bueno, un proceso largo de comercio, actividad artesanal, actividad de ingenio, etcétera, permitió equilibrar esa balanza y hacer desaparecer a los grandes terratenientes. No del todo, pero sí sacarlos de la hegemonía del mundo. El tecnofeudalismo amenaza con refeudalizar la sociedad capitalista. Bueno, vamos a ver qué dice Chris Olah. Las cuestiones planteadas por la inteligencia artificial son demasiado importantes para dejarlas únicamente en manos de ingenieros o empresas tecnológicas. Sí. Esto me hace acordar a lo que decía un político, creo que era Perón, pero no sé, a lo mejor era otro, que decía: la guerra es un hecho muy importante para que la manejen los militares. Claro. O sea, el especialista en la táctica es una cosa, pero la guerra no se hace por razones tácticas exclusivamente, se hace por razones de gran estrategia. Se necesita, dice Chris Olah, una gran cantidad de interlocutores externos que insistan en la seguridad, la responsabilidad y el bien común, cosa infrecuente en el gremio. Bien común es algo así como las flores de primavera. Todo el mundo sabe de qué se trata, pero nadie las compra, porque son caras, porque no tenés florero. Sí. El bien común no le importa a nadie. Esto dice Chris Olah. Quiero creer que no lo dice de manera demagógica. Lo cierto es que lo dice. Anthropic valora el diálogo con tradiciones religiosas y culturales sobre el impacto de la inteligencia artificial en la humanidad. Consideró, por lo tanto, que la encíclica es un aporte preciso y necesario para un proceso de discernimiento ético sobre el futuro de esta tecnología, a diferencia de Peter Thiel, que lo considera maléfico. Lo más llamativo, dice Peter Thiel, es que una de las empresas más avanzadas en inteligencia artificial reconozca públicamente que no basta con la autorregulación de las empresas tecnológicas y que se necesitan voces externas capaces de plantear preguntas morales sobre el rumbo de la tecnología. Pero Peter Thiel se pregunta: ¿puede un ignorante instruir a un sabio? Es decir, ¿puede alguien que no sabe exactamente cómo funciona la inteligencia artificial venir a decirnos cómo debería funcionar? Es una pregunta sin respuesta.
Aparte es una bravuconada. Claro, claro. Sí. Porque no le están diciendo ponga ese chip allá o saque este chip de ahí. No, en todo caso le están marcando la cancha. Claro. Es hasta acá. Claro. Este punto suele sorprender al público porque muestra que el debate de Magnifica Humanitas no enfrenta simplemente a la Iglesia contra la tecnología. Incluso, algunos protagonistas del desarrollo de la inteligencia artificial admiten la necesidad de una reflexión ética más amplia, aunque sus principales cultores se niegan a abrir el debate. Porque consideran que la ética es una preocupación antigua, que pasó de moda. Claro. Porque creen de verdad que la inteligencia artificial allana todos los obstáculos que habría o que existen todavía en la mente de los filósofos, de los críticos, de los políticos, más allá de si tienen intereses personales, económicos o no. Lo cierto es que la inteligencia artificial vendría a superar este tipo de cosas. La creen en una instancia superadora. La inteligencia. Totalmente. Sí. Todo aquello que no quepa en un algoritmo se convertiría directamente en una reliquia del pasado. Claro. Qué sé yo, a lo mejor tenés en tu casa una estampita de San Cayetano o de San Pirulo. Bueno, sí, es lo mismo, digamos, papel pintado. La regulación internacional de la inteligencia artificial solo frena a los Estados Unidos. Esto es lo que dice Peter Thiel. China avanza en tecnología sin atender las advertencias del Vaticano, porque les importa 3 pepinos a los chinos el Vaticano, y a nosotros nos tendría que importar menos todavía. Esto es lo que dice nuestro nuevo visitante, amigo. Nuestro nuevo amigo, claro. Cualquier límite al desarrollo tecnológico, a lo único que favorece no es a la humanidad, sino a las potencias rivales. Y por eso, las restricciones éticas son intentos del statu quo por frenar el progreso humano, nada menos. Bueno, con esto más o menos nos queda espacio para esta reflexión. Estamos viviendo una revolución que no sé si es lenta, pero que es silenciosa. Estos aparatos se meten en nuestra vida, en nuestros sistemas educativos, en nuestros sistemas productivos y, atención, en nuestros sistemas políticos. El conocimiento acumulado de tantos asesores políticos, pongamos el caso de Durán Barba o de cualquier otra de sus discípulos, puede perfeccionarse, entre comillas perfeccionarse, en el uso en el diseño, no solo de las campañas, de lo que hacen los candidatos, sino de cómo se gestan, cómo se generan climas de opinión. No corrientes de opinión, sino climas de opinión. Cómo se insiste, por ejemplo, cómo se instala el tema de la seguridad, qué sé yo, el tema de la jubilación, el gobierno, todos los gobiernos lo hacen, pero es el que tenemos más cerca. Cuando aparece el problema de la universidad, dice, no, pero hay muchos extranjeros que no pagan nada. Claro, sí. Diríamos en términos futbolísticos, patean la pelota a la tribuna. Uh-huh. Bueno, hoy por hoy estamos acostumbrados a estas operaciones. Pero ¿por qué no pensar que se habrán de perfeccionar, no tanto en su retórica, sino en su insistencia? Podrán cambiar la intensidad de estas declaraciones y con eso orientar el voto de las personas. Lo han declarado, no creen en la democracia. Lo que no pueden hacer es, de un campanazo, limpiar los sistemas electorales, dejarlos fuera de circulación. Lo que sí pueden hacer es vaciarlos de sentido. Claro. ¿Y cómo los vacían de sentido? Con la forma más a la mano que tienen, generando noticias falsas, climas de opinión y volcando, en todo caso, la preocupación de la gente hacia temas irrelevantes. Claro, Exactamente. sí, con manipulación. Sí. La manipulación. Uh-huh. Lo que a mí me da la sensación es que, bueno, la encíclica plantea muchas preguntas, no da certezas,
A diferencia de los dueños, ¿no? de la inteligencia artificial, los dueños de la tecnología, los que hoy tienen el poder, que lo defienden el sistema y lo que ellos creen, que son 5, 6, 10, no son más que eso, lo defienden absolutamente, o sea, no dan lugar a discusión. No quieren entrar en discusión. No, claro, no les interesa. Se amparan en el derecho del secreto industrial. Claro. Sí. Pero además porque yo creo, esto es nada más que una sugestión que surge de las lecturas que yo estoy haciendo. Ellos están mucho más avanzados de lo que muestran. Muchísimo. Sí. No se olviden que en el año 2022 comienza el ChatGPT como primera gran experiencia mundial mundial occidental de inteligencia artificial. En menos de 4 años no hay persona más o menos instruida que vive en la ciudad que no haya oído hablar de la inteligencia artificial o que acuda a ella, ya sea para preguntar por el pronóstico del tiempo. Todo el mundo que tiene un teléfono lo hace, Sí. más allá de la edad, ¿eh? Y la gran preocupación es... Sí, más, porque Porque cuando lo tenés, googleás, lo sí. primero que te da es la de la inteligencia claro. artificial, ya ni siquiera elegís. No, tenés primera que es fijarte esa. arriba, pero te dice guía. Sí. Bueno, pensemos, yo me acuerdo hace no sé cuántos años habían salido las imágenes deepfake, o sea, de falsedad profunda. Sí. La primera con la que habían presentado el sistema era un video de Obama, que no sé si era presidente ya todavía en esa época. Él fue presidente hasta el año 15 más o menos, diciendo barbaridades. Sí. O sea, imagínate Milei, o sea, las barbaridades que dice Milei, que Diciendo la dice en cosas. serio, pero en la boca y el gesto de Obama. Sí. Ajá. Habían logrado que el movimiento de labios coincidiera con el texto. Y el texto era tal cual la voz de Obama, diciendo cualquier clase de obscenidades, estupideces, etc. Sí. Bueno, esto parecía una revolución. Sí. Hoy cualquiera de nosotros en su Lo puede hacer. WhatsApp Sí. lo puede hacer, no solo Sí. que lo recibís, sino Sí. lo podés Podés hacer. hacer. Generar Sí. imágenes. Sí. Sí, sí. ¿Qué significa esto? Que la velocidad con que esto invade la cultura es realmente sorprendente. Con las consecuencias que ya estamos avisorando, pero no sabemos cuál va a ser la etapa siguiente. Que a lo mejor no es la etapa siguiente dentro de 20 años. Es dentro de 20 pasado días. mañana. Sí, claro. Sí. Sí, sí. Sí, Eric Salín me gusta la postura que tiene sobre Sí. esto. Me gusta mucho. ¿A cuánto estamos, por ejemplo, nosotros, los argentinos? Incluso la elección que viene un tipo, un candidato y te dice, miren, nosotros para la gobernanza vamos a utilizar inteligencia artificial. Es más eficiente, es como si contratara a los técnicos de todo el mundo, los mejores, porque de cómo hacer el presupuesto, establecer prioridades, achicamos el Estado. ¿A cuánto estamos de que no lo vote la mayoría de los argentinos? No, a muy poco tiempo. Yo Bueno, creo que yo- hoy por hoy lo votaría la gente. Es más, si en lugar de hablar de las cosas que hablo yo, te dicen, mirá, tal persona no daban los médicos, no acertaban con el diagnóstico. Bueno, hoy ese tipo de enfermedad es conocida por la inteligencia artificial y detectada no cuando aparecen los síntomas, sino mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque han cruzado los datos de tal manera que pueden predecir la aparición de un determinado de una determinada patología. Claro, con esto te compras, digamos, la simpatía de todo el mundo. Sí. ¿Quién quiere ser sorprendido con una enfermedad irreversible, incurable, poco tiempo antes de morir? Cuando lo pueden predecir. Sí, o la de tu hijo, digamos, Claro. que eso. Entonces, los beneficios de la inteligencia artificial no hay que perderlos de vista. Lo que hay que insistir, pienso yo, es en la necesidad de una regulación. Para lo cual, en algún momento se logró. Cuando se descubre el genoma humano, lo primero que hace la Organización Mundial de la Salud a través de la Asamblea de Naciones Unidas es prohibir, o en todo caso, insistir en la abstención de experimentos con genética humana.
Por supuesto que hay teorías conspirativas que dicen, no, pero eso se está haciendo, Sí. fíjate el hijo de no sé quién, que es rubio y él es morocho. Sí, Bueno, más allá de estas denuncias, lo que no podemos decir es que hay una industria universal, Claro. hoy por hoy funcionando, de modificaciones genéticas, A cielo abierto, digamos. a cielo abierto. Que en algún momento pueda ocurrir esto, sí, hoy por hoy no ocurre porque hay una regulación. Por supuesto, prohíben estacionar en la esquina y la gente estaciona en la esquina. Vos Sí. pintás el cordón de amarillo y los Y no hay tipos que caso. estacionan no pueden Sí. sacar el auto. Ok, perfecto. Pero que haya una transgresión no quiere decir que haya un viva la pepa, claro. Claro. Vale todo. un vale todo. La regulación tiene que ser consensuada y para eso se necesita la democracia. Claro. Y para que la democracia no sea vaciada de sentido, para eso se necesita la participación política y no la propaganda. Pero esto hay que hacérselo entender especialmente a los políticos, Claro. Claro. que Sí, sí. solo, claro, ellos tienen que retribuir las campañas financiadas, el financiamiento de las campañas que obtienen, ganando. Y para ganar necesitan de estas truculencias Claro. que, insisto, deberían ser desterradas, especialmente ahora cuando las falsedades no pueden distinguirse de lo auténtico. Claro. Claro. Que va a llevar a que la gente no crea en nada directamente. No es que se crea cualquier cosa. Claro, o que viva... O que crean todo, Sí. Sí. sin O discriminar que nada. crean a gusto, es como se Sí, está pasando claro, ahora, ¿no? claro. Creo en esto, me cierra más. Esto me cierra. Sí, sí. En cualquiera de estos escenarios, la doctrina, el pensamiento, la ideología quedan supeditadas a las emociones, a la indignación, a la manipulación. Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante.